Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos terminando ya nuestros sermones basados en el Sermón del Monte. Hoy nos corresponden versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a leer juntos la palabra del Señor y oramos a Dios para pedirle a Dios que nos hable. Pídele al Señor cuando hagamos la oración que te hable profundamente. Dile: Señor, háblame, háblame. Si estás aquí en la iglesia, dile: háblame. Si estás en casa, dile: Señor, háblame. Si te vas a conectar en algún momento de este servicio con esta palabra, dile: Señor, háblame. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cierra tus ojos y dile al Señor: háblame. Padre, háblame en esta mañana, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el poderoso Espíritu Santo hable a mi corazón. Gracias por esta palabra, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido que hoy liberes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser de todo engaño, de toda atadura, de todo prejuicio, en el nombre del Señor Jesucristo. Que lo hagas en mi vida y en la vida de mis preciosos hermanos. Gracias, Señor, por el mensaje que has puesto en mi corazón, porque sé que viene desde el cielo, que la fuente es tu propio corazón. Gracias, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te pido ayuda, dame sabiduría para transmitir este mensaje en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando entramos por la puerta estrecha, está diciendo el Señor Jesucristo, cuando caminamos por el camino angosto, entramos a la vida. Eso es lo que dice Jesús. Cuando entramos por la puerta estrecha, cuando caminamos por el camino angosto, ¿entramos a dónde? A la vida. La puerta estrecha, el camino angosto nos conducen a una vida de amplitud. Esto es increíble. A la amplitud de la bendición de Dios. Amplitud que pocos encuentran, está diciendo el Señor. La estrechez de la puerta, la estrechez del camino nos conduce a la amplitud de la bendición, a la amplitud de la vida, dice Jesús. Pero esa amplitud pocos la encuentran. En esta porción el Señor se está refiriendo al efecto del embudo. ¿Cómo es un embudo? En su primera parte, estrecho, y después se amplía. Tienes que pasar por la parte estrecha para después llegar a la bendición. Amén. Es el efecto del embudo. Cuando entramos por la puerta ancha, cuando se camina por el camino espacioso, dice el Señor, se entra a la destrucción, a una vida de estrechez. Y son muchos los que encuentran ese camino, el camino amplio, la puerta amplia, y caminan por ahí muchos, dice el Señor. Y dice que ese camino, que esa puerta conduce a la destrucción, es decir, a la estrechez. Lo que se veía tan bueno, tan amplio, tan cómodo, resultó en algo negativo. ¿Sabes a qué se refiere el Señor? Al efecto tolva. ¿Alguien sabe cómo es una tolva? Una tolva tiene una boca ancha que después conduce a un embudo. El molino de maíz de las abuelas, la tolva es donde colocas el maíz. Pero esa tolva que es ancha y cabe todo lo que quiera, después trae un émbolo que tritura lo que estás colocando ahí. Aquello que parece ancho, que te tiene cómodo, la comodidad, después entra en destrucción. El camino estrecho lleva a la amplitud, el camino ancho lleva a la estrechez.
Y Jesús está diciendo: entren por el camino estrecho, entren a la vida, caminen por ese embudo que van a haber bendiciones. A algunos no les gusta, prefieren la tolva, prefieren la amplitud. Aquí estoy cómodo, aquí estoy moviéndome bien, y después viene la estrechez. El camino estrecho lleva a la amplitud de la vida, a la amplitud de la paz interior, de la tranquilidad en la vida, de la bendición de Dios. Ese camino estrecho, ese embudo que al principio es estrecho, lleva a las buenas relaciones con Dios y con los demás. Pero el camino amplio que conduce a la destrucción lleva al fracaso, a los errores, a las culpas, al declive de la vida interior, al declive de la moral. Cuando estamos en esa amplitud de la tolva, ahí cabe todo. Por aquí hay cafeteros. Yo recuerdo que en las fincas cafeteras hay tolvas grandes donde se pone a triturar. Eso cabe de todo. Pero es que se les olvida que ahí hay una trituradora. La verdad es que muchos no quieren caminar por el camino estrecho. Esa es la verdad. La verdad es que muchos no quieren caminar por la estrechez, haciendo lo que a Dios le agrada, viviendo bajo principios de Dios, guiados por el Espíritu. Dice el Señor: son pocos los que caminan en esa estrechez que los va a conducir a la vida. Son pocos, a la amplitud. Por el contrario, muchos son los que quieren caminar por el camino amplio. Muchos son los que quieren caminar por la puerta ancha del pecado, de su propia manera de vivir, de su voluntad, solo para darse cuenta que no iban para ninguna parte. Lo que el Señor ha colocado en mi corazón para hoy compartir con la iglesia son 7 puntos, 7 áreas de estrechez que nos llevan a la vida, por las que nosotros debemos caminar. Número 1, la estrechez de Jesucristo. Anótalo de esa manera los que anotan. La estrechez de Jesucristo. Pocos siguen a Jesús y sus enseñanzas, y muchos no los siguen. Obviamente se siguen a sí mismos, siguen sus propios criterios, sus propios caminos. Jesucristo es un camino estrecho que conduce a la vida. Amén, iglesia. Es un camino estrecho que conduce a la vida, a la amplitud de la bendición de Dios. Aunque sabes que muchas personas se equivocan con el Señor Jesucristo. Algunas personas creen que por el Señor Jesucristo entran todo tipo de actitudes o de situaciones personales. Recordaba que un día me encontré con un amigo que yo sabía que él estaba yendo a una iglesia cristiana, por lo cual yo estaba muy contento. Dije: qué bueno que aquel amigo está asistiendo a una iglesia cristiana. Y me lo encontré y le pregunté y le dije: ¿cómo vas en la iglesia? Y me dijo: no, Hernán, yo no volví. Le dije: ¿pero por qué? ¿Cómo así que no volviste? No, es que ustedes le dan muy duro a los homosexuales, me dijo. ¿Pero tú de qué me estás hablando? No, es que ustedes le dan muy duro a los homosexuales. Jesucristo es otra cosa. Le dije: ¿pero tú de qué me estás hablando, viejo? No, es que Jesús ama a todo el mundo. Pero por supuesto, ¿cuál es la conversación? Cuando me insistía en que Jesucristo es otra cosa, fui a Mateo 19 y le dije: mira lo que dijo Jesús. Mateo 19, 1 al 9. ¿No dice que en el principio Dios creó hombre y mujer? Eso lo dijo Jesús. Hay gente que se equivoca con Jesús y piensa que Jesús como la figura de aquel que todo vale. No hay cosa más equivocada que ese pensamiento. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 23. Estas son palabras del Señor Jesucristo. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Ese es Jesús. O estás de su parte o estás contra él. Si estás de su parte, recoges con él. Si estás contra él, todo se pierde. Esa es la palabra de Dios. Y mira lo que dice Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué dijo Jesús?
Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que ¿qué? Que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ese es el Cristo de la Biblia, no el Cristo que ha idealizado la humanidad. Paz y amor. Sí, paz y amor, pero ¿cuál paz y cuál amor? ¿La que da Dios, la que da el Espíritu Santo? ¿La que da el estar haciendo las cosas bien? Esa es la paz de Jesús. Amén. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien quiere ser mi discípulo, que deje sus preferencias a un lado y tome las mías. Esto ya es otra cosa, es un camino estrecho. Amén. Esto ya es un camino estrecho. Si alguien quiere ser mi discípulo, que niegue sus preferencias, que se niegue a sí mismo, sus deseos, sus anhelos, que se los entregue a Él. Y hay gente que no quiere caminar por ese camino estrecho, porque no conocen el fin del embudo. ¿Cuál es el fin del embudo? La amplitud. Tú caminas por el camino estrecho de Jesús para la bendición de Dios. Para eso entras por ese camino. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. No queremos tomar la cruz, no queremos tomar nuestra obligación, no queremos asumir nuestros compromisos. Estamos trabajando en nuestro tema para el año entrante, arquitectura celestial. Y lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón al hablar de arquitectura celestial es qué fue lo que Dios diseñó y por qué nosotros debemos estar de acuerdo con ese diseño, porque es la palabra de Dios y es el propósito de Dios. Y vamos a hablar de la familia, de la vida, de la ideología de género. Vamos a hablar de absolutamente todo. ¿Qué fue lo que Dios diseñó? Porque veo a muchos cristianos confundidos, comprando las ideas del mundo. Jesucristo es un camino estrecho que conduce a la bendición. Amén. Que conduce a la vida, pero nadie quiere negarse a sí mismo. Queremos a Jesús, pero queremos la comodidad y queremos nuestra propia voluntad. Mira lo que dice Juan 10:9. Juan 10:9. Esto es hermoso. Cuando entras por la puerta estrecha que es Jesús. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy la puerta. El que entre por esa puerta que soy yo será ¿qué? Salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El efecto embudo. Entras por la estrechez a la amplitud de la libertad, de la bendición. Jesús dice: yo soy la puerta. No dice: yo soy una puerta. No es que las personas piensan que hay muchas puertas y que por cualquier puerta van para el mismo destino. No nos equivoquemos con eso, por favor. No todas las puertas conducen al mismo destino. Una conduce a la vida y otra conduce a la destrucción. Cuando entramos por la puerta que es el Señor Jesucristo, somos salvos y somos libres. Amén. Libres de verdad. Libres de verdad. Las personas piensan que son libres haciendo lo que quieren. Hoy se promueve la libertad y la gente piensa absurdamente que es libre haciendo lo que quiere, solo para darse cuenta que el corazón está atado. Jesucristo trae verdadera libertad. Como alguien dijo, no somos esclavos de nada ni de nadie. Un verdadero cristiano que ha atravesado por la puerta de Cristo no está atado a nada. A lo único que somos esclavos, si es por amor, es a Dios. Amén. Somos libres al atravesar esa puerta y hallará bendición. Entonces, número 1, la estrechez de Jesucristo. Cuando entramos por Él, entramos a la amplitud de la bendición de Dios. Número 2, la estrechez de la fe. Anótalo así: la estrechez de la fe. Pocos caminan por fe y muchos lo hacen por vista. Son pocos los que caminan por fe. La fe es un camino estrecho. Yo reconozco que la fe es un camino estrecho, pero ese camino conduce a la vida, a la amplitud de la bendición de Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6.
En realidad sin fe es que, iglesia, imposible agradar a Dios. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas. Número uno, que Él existe. Y número dos, que recompensa a quienes lo buscan. Número uno, Dios existe. Número dos, Dios recompensa. Diga conmigo, Dios existe. Dios recompensa. Sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice la palabra de Dios. Miren el embudo. Aquí está el embudo. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él puede hacer cualquier cosa. Amén. Que Dios existe y que Él puede hacer cualquier cosa. ¿Qué puede hacer Dios? Lo que Él quiera. Cualquier cosa. Dios es Dios. Algunos tienen una fe tan grande que creen que Dios necesita ayuda. Algunos piensan que Dios necesita ayuda. ¿Qué clase de Dios es aquel Dios que necesita ayuda? Yo no seguiría a un Dios así. Un Dios que necesita ayuda es un Dios con D chica. Dios no necesita ayuda. Dios puede hacer lo que quiera, pero necesitamos fe para creer que Él puede hacer lo que quiera. Amén. Necesitamos caminar por fe. La fe es impresionante. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Miren lo que es la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Garantía y certeza. Garantía y certeza. Eso es fe. La garantía de lo que se espera. No lo tengo, no lo he recibido, pero yo tengo la garantía en mi corazón por la fe que así va a ser. Si es la perfecta voluntad de Dios. Eso es garantía y certeza. La certeza de lo que no se ve. Yo sé que caminar por fe es caminar por un embudo. Es estrecho andar por la fe, pero después viene la zona amplia, cuando empiezas a ver las bendiciones de Dios. Amén. Créele a Dios. Camina en la estrechez de la fe. Algunos dicen, si yo no veo, yo no creo. ¿Se acuerdan de Tomás? El discípulo de Jesús. ¿Qué era lo que Tomás decía? Si yo no veo, yo no creo. Y esa es la fe de muchos. No, pues qué fe. Quedó el Señor sorprendido con esa fe. Esa era la fe de algunos personajes bíblicos. En el Nuevo Testamento dice que el Señor Jesucristo no pudo hacer más milagros en un lugar porque la gente no creía en Él. ¿Cómo va a hacer Dios los milagros en nuestra vida si nosotros no creemos en Él? Es que el hecho de que no lo veamos no significa que no exista. Amén. Esa es la fe. La fe del corazón. Llama a las cosas que no son como si fueran. La fe es un camino estrecho que conduce a la amplitud de la vida. Di conmigo, yo creo. Dilo otra vez, yo creo. Yo creo. Yo creo en Dios. Sé que las circunstancias me muestran dificultades, pero yo creo en un Dios que es todopoderoso, que puede hacer lo que Él quiera, que no se le ha acabado el poder, que sigue siendo el mismo. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. 2 Corintios 5:7, un versículo sintético, simple, me encanta. 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. ¿Vivimos por qué? Pregúntate esta mañana, ¿vives por fe o vives por vista? El embudo. Vivo por fe, voy a ver las bendiciones. La tolva, vivo por vista, lo que vea, y después la estrechez. Hebreos 11:8-10. Hablando de un personaje muy importante para nosotros este año, Abraham. ¿Leyeron el devocional de esta mañana?
Espero que lo hayan leído. Si no lo has leído, léelo. Escúchalo. Justa prueba se llama. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba, hermano. Por la fe. Que caminar por fe es complicado. El Señor te dice, bueno, deje lo que está haciendo y váyase a hacer tal cosa. Ay, Señor, ¿de verdad? Deje su tierra, deje sus parientes, deje la tierra de sus padres y váyase para la tierra que yo le voy a mostrar, le dijo el Señor a Abraham. Y tú no ves a Abraham ahí dudando, titubeando, cuestionando. Listo, Señor, si tú dices, los que marchan. Y dice la Biblia que por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar, atentos, que más tarde recibiría como herencia la amplitud. Primero hay que andar por fe, por la estrechez de la fe, para recibir la amplitud de las bendiciones de Dios. Amén, iglesia. Camina por la fe. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Me acuerdo los primeros devocionales. Abraham no tenía Google Maps, ni tenía forma de mirar la apreciación de los otros. ¿Quién le dio like al lugar? Eso no existía en esa época. Sí, la tierra prometida es espectacular, hermanos. Si vieran los ríos. Abraham salió. Si el Señor dijo que era allá, yo estoy seguro que Él tiene algo bueno para mí. ¿Tú crees que Dios tiene algo malo para ti? No tiene sino cosas buenas. Amén, iglesia. Necesitas de fe para verlas y para recibirlas. Por la fe se radicó como extranjero. Se radicó como extranjero. Lo que estamos viendo en este tiempo en Abraham 3:6-5 es que Abraham era un extranjero en la tierra de otros. Y allí el Señor le dio gloria a Abraham. La gente lo respetaba. Era un extranjero. Y allí Dios le dio provisión, le dio visión, le dio excelencia a Abraham. El rey Abimelech lo respetaba. Se codiaba con reyes. ¿Y por qué? Por la fe, porque le creía a Dios. Habitó en tiendas de campaña. Es que no nos gustan las tiendas de campaña, pero son necesarias. Por la fe habitamos en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor, arquitectura celestial. La fe es estrecha, pero conduce a la amplitud de la bendición de Dios. Amén, iglesia. Caminen por fe. Creámosle a Dios. Dios es grande y maravilloso. Número 3, la estrechez de los mandamientos. Pocos obedecen los mandamientos de Dios, pocos, y muchos los desobedecen. Los mandamientos son un camino estrecho que conducen a la vida, a la amplitud de la bendición de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, 45. Salmo 19 es una bendición, es el más largo de la Biblia y tiene palabras impresionantes. Viviré con toda libertad. Mira lo que dice el salmista. Viviré con toda libertad porque he buscado ¿qué? Tus preceptos. Cuando vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿vivimos en qué? En libertad. Las personas se engañan con los mandamientos de Dios. Creen que los mandamientos de Dios son coercitivos. De un Dios que es coercitivo, que me quiere amargar la vida. Y resulta que con los mandamientos Dios lo que quiere es protegernos. Son estrechos, claro que son estrechos, pero conducen ¿a dónde? A la vida, conducen a la bendición. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y hacia ello elevo
hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Este es alguien que está convencido de que los mandamientos traen bendición. Amén. Los mandamientos son el efecto embudo. Claro que traen estrechez, por supuesto que traen estrechez, pero conducen a la bendición. Y yo quiero que los recordemos. Éxodo capítulo 20, por favor, versículos 1 al 17. Vamos a leer este texto, esto no necesita explicación. Porque estos mandamientos siguen vigentes. Éxodo 20, 1 al 17. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Airado, vamos a hablar de esto el próximo miércoles. La ira de Dios, que es santa entre otras cosas. Amén. Ahí les voy botando un datico, perdónenme, entregándoles un dato. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada nada que le pertenezca. Ahí están los mandamientos. Son estrechos, pero conducen ¿a qué? A la vida, a la amplitud. Pocos quieren vivir de acuerdo a eso. Muchos quieren vivir a su manera. Santiago capítulo 1, versículo 25, por favor. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Qué da la ley perfecta? Libertad. Quien se fija en la Biblia, quien se fija en la palabra, la ley perfecta, quien se fija en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. Primero fijarnos, después perseverar, no olvidando lo que ha oído, después no olvidarla, sino haciéndola, después hacerla. ¿Recibirá qué, iglesia? Bendición al practicarla. El camino estrecho de los mandamientos. El efecto embudo. Al principio, estrechez. Después, amplitud. Muchos no quieren el embudo de los mandamientos, prefieren la tolva. Prefieren hacer las cosas a su manera para después ser tomados con ese émbolo. Eso le encanta al ser humano. Le encanta al ser humano eso. Quien se fija atentamente en la palabra de Dios que da libertad. La Biblia da libertad. Amén. Da libertad. Gracias, Señor, por tu libertad. Bueno, número 4. La estrechez de la obediencia a Dios. Los mandamientos son estrechos, pero también obedecerlos, la obediencia. La estrechez de la obediencia a Dios. Pocos obedecen a Dios
y muchos lo desobedecen. Jesús dijo, pocos entran por la puerta estrecha, muchos por la puerta amplia. La obediencia a Dios es un camino estrecho que conduce a la vida, a la amplitud de la bendición de Dios. Un pasaje característico para hablar de la obediencia, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, ¿cómo hay que escuchar a Dios? Realmente, realmente, diga conmigo realmente, auténtica, verdaderamente, si verdaderamente lo escuchas, dice la palabra, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Dos cosas aquí claves: primero, escuchar realmente; después, cumplir fielmente. Escuchar realmente, cumplir fielmente. Diga cumplir fielmente. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, de la estrechez a la amplitud. La obediencia es estrecha, el resultado, la bendición. Te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, a mí me encanta este versículo, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuándo? ¿Te acompañarán cuándo? Siempre. El modelo bíblico de las bendiciones es increíble. Se los voy a ilustrar. ¿Cómo funciona el modelo bíblico de las bendiciones? El cristiano que camina por la puerta estrecha del Señor Jesucristo, por la puerta estrecha de la fe y de los mandamientos, camina en función de Dios, y las bendiciones lo van alcanzando siempre, siempre. El modelo del mundo, la gente corriendo como locos detrás de las bendiciones, y cuando la alcanza se va como por entre manos, como por entre los dedos. Las bendiciones de Dios permanecen, amén, florecen, se acrecentan, se aumentan, pero el secreto de la bendición es la obediencia. Recuerden cómo se deletrea obediencia. Dañé el cuento. ¿Cómo se deletrea bendición? ¿Cómo se deletrea bendición? ¿Alguien sabe? Se los he enseñado. Obedece. ¿Cómo se deletrea bendición? Obedece. ¿Por qué no deletreas tu bendición? Obedece. Camino estrecho, puerta estrecha. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, por favor. Primer libro de Reyes 2. Cuando David le iba a entregar la sucesión del reino a Salomón, cuando le iba a entregar la sucesión del reino, de un reino glorioso, de un reino victorioso. David ganó todas sus batallas. Bueno, perdió algunas, las personales, pero era un general impresionante. Y le va a entregar el reino a su hijo. Y mira el consejo que le da: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás. ¿En qué, iglesia? En todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. El consejo de un padre a su hijo, ¿no? Este consejo es increíble. Cuando David le va a entregar el reino a Salomón, le da dos consejos. En el versículo 2 le dice: pórtate como un hombre. Y en el versículo 3 le dice: cumpla los mandamientos del Señor. ¿Qué más consejo le puede dar un padre a un hijo?
hablando de los hombres. El título del sermón de la charla de noviembre, ¿cuál es? Yo respondo. Diga conmigo los hombres, yo respondo. Pórtate como un hombre, le dice a su hijo hombre. Y le dice, cumple los mandamientos, hermano, para que te vaya bien, para que prosperes en todo lo que hagas, donde quiera que vayas. Iglesia, como su padre espiritual que soy, como su pastor y padre espiritual, no puedo darles un mejor consejo que este. Obedezcan al Señor, obedezcan a Dios, ahí está la bendición. Sean obedientes a los mandamientos de Dios, porque si somos obedientes, ¿qué vamos a encontrar? Amplitud, bendición, vida. Número 5, la estrechez de la santidad. Pocos quieren vivir en santidad y muchos en pecado. La santidad es un camino estrecho que conduce a la vida, a la amplitud de la bendición de Dios. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 14. Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Hay un dicho muy coloquial, muy sencillo: más claro no canta un gallo, hermano. Busquen la santidad, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pastor, ¿por qué no veo al Señor obrar en mi vida? ¿Por qué no lo veo obrar en mi vida? La respuesta es una sola: porque no estoy viviendo en santidad, porque no me he apartado del pecado y camino con el Señor, y me cuesta trabajo dejar el pecado a un lado. Y me pregunto, ¿dónde estás, Señor? ¿Yo por qué no te veo? Es que mantenerse en santidad en un mundo como este no es fácil. Es un reto que tenemos todos. Amén. Todos. Porque todos somos débiles en algún área de nuestra vida. Y caminar en santidad necesita un compromiso, necesita de la guía del Espíritu Santo, de la ayuda del Señor, de buscarlo a Él en los momentos de debilidad, de decirle: ay, Señor, ayúdame que me resbalo. En Mateo capítulo 5, versículo 8 dice el Señor Jesucristo, palabras que ya vimos también en el Sermón del Monte: dichosos los de corazón limpio, porque ellos, ¿qué, iglesia? Verán a Dios. ¿A quién van a ver los de corazón limpio? A Dios. Pastor, ¿por qué no veo a Dios? Señor, ayúdame a ver mi corazón. ¿Cómo estoy yo con esto? ¿Estoy viviendo en santidad? Recuerden el concepto de santidad de la teología integral: limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad en la manera de hacer las cosas. Diga conmigo: limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. Primera Tesalonicenses 4, por favor, versículos 1 al 7. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros.
Esta es una palabra impresionante. Y yo tomo mía estas palabras, iglesia, en este día. Las tomo mías y se las declaro a ustedes. Por lo demás, hermanos, les pido encarecidamente, les pedimos como liderazgo, como familia pastoral, como pastores, como líderes, como siervos de Dios, encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Hay un modo de vivir que agrada a Dios, amén, y otros que lo desagrada, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. La mayoría de ustedes, iglesia, no me conocen personal o íntimamente. Sin embargo, yo trato de ser un libro abierto. Les he enseñado lo que dice la palabra del Señor y he tratado de ser un buen modelo de vida cristiana. Los que me conocen, los que han estado cerca a mí, saben, yo no soy un hombre perfecto. Cometo muchos errores, pero he tratado de modelar a Cristo con mi manera de ser y mi manera de vivir. Ustedes han visto un ejemplo, pero también han escuchado unas enseñanzas. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. Amén. Son palabras sentidas del apóstol, sentidas, que procuran la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros fuimos llamados, dice la palabra del Señor, no a la impureza, sino a la santidad. El embudo, la parte estrecha. La santidad es un camino estrecho como pocos. Voltear la mirada cuando hay que voltearla, apagar un televisor, llevar cautivo pensamientos para que se sometan a Cristo. ¿Cuántas cosas? Huir. Una de las claves de la inmoralidad sexual, huir. Cuando José, el bisnieto de Abraham, está en la casa de Potifar, su jefe, su patrón, la esposa de Potifar se desnudó para estar con José. ¿Y qué hizo José? Huyó, salió corriendo, dejó ahí el manto. Después lo llevaron como prueba. Vea lo que era que él quería usar. Era un hombre inocente, había huido, entendía el llamado a la santidad. Amén. Son tantas áreas, son tantas las áreas. Algunos quieren caminar por esa tolva amplia y después los coges embudo y tritura. Es el problema de la tolva. La estrechez del arrepentimiento. Número 6. Pocos quieren arrepentirse y muchos quieren seguir igual a como vienen haciendo las cosas. A lo sumo practican algo que se conoce como remordimiento. Es que el remordimiento y el arrepentimiento se parecen. Sí, se parecen. Las primeras dos características son similares.
¿Sabes cuáles son las características iniciales del arrepentimiento y del remordimiento? Confesar lo que estoy haciendo y sentir tristeza, o sentir tristeza y confesar. Entonces estoy haciendo algo que está mal y yo siento tristeza por eso. Me siento triste. Sé que eso no agrada a Dios y a mí no me conviene. Estoy triste por eso. Confieso mi pecado, pero no me aparto. La persona que tiene remordimiento está triste, confiesa su pecado, pero no se aparta. El arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es ¿qué? Cambio de dirección. La palabra bíblica para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia. ¿Sabes qué significa metanoia? Cambio de dirección. Voy en un sentido, en el sentido del pecado, me arrepiento, cambio mi sentido, cambio. 2 Corintios 7:10, por favor. 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios, qué hermoso. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva ¿a dónde? A la salvación. De la estrechez a la amplitud. Estrecha amplitud se llama este sermón. Estrecha amplitud. Camino por la estrechez del arrepentimiento, pero el arrepentimiento me conduce a la salvación. Gracias, Señor. Gracias. De la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué, iglesia? La muerte. El remordimiento produce la muerte. Cuando no hay cambio, lo que viene es peor. No hay fondo. Se los he explicado 1000 veces. No hay fondo. Pastor, toqué fondo. Eso crees. No hay fondo. Por eso necesito arrepentirme y ¿qué? Cambiar el embudo. Qué lindo esto. El arrepentimiento es la tristeza de Dios en nuestros corazones. La tristeza de Dios. Cuando hay tristeza de Dios en mí, hermano, yo no quiero seguir igual. Yo quiero ser distinto. El remordimiento es la tristeza del mundo. Hechos capítulo 3 versículo 19, por favor. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de amplitud, de descanso, dice la palabra, de parte del Señor. El embudo, primero estrecho y después amplio. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de ¿qué, iglesia? De descanso de parte del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros? Descansar. Amén. Descansar. Para poder descansar necesitamos arrepentirnos, es decir, cambiar. No hay nada como estar descansado interiormente hablando. Amén, iglesia. Esa es algo increíble, una sensación, iba a decir. Cuando uno está cuando tiene su alma en paz, descansada, no porque no haya pecado. ¿Quién no ha pecado? Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, el que camina por el camino del arrepentimiento, haya descanso para su alma. Proverbios 28:13, por favor. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya ¿qué? Aleluya. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Quien lo encubre jamás prospera. La tolva, ¿no? La tolva tiene boca grande. Quien encubre su pecado, seguimos caminando ahí. Después lo coge ese embudo del émbolo, triturado. Quien lo encubre no prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Gracias, Señor. Bueno, terminemos.
Número 7. La estrechez de la voluntad de Dios. La estrechez de la voluntad de Dios. Pocos quieren hacer la voluntad de Dios. Pocos. Y muchos su propia voluntad. La voluntad de Dios es un camino estrecho que conduce a la vida, a la amplitud de la bendición de Dios. Recordemos Mateo 6:10. Lo vimos cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál fue la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la oración. Algunos oran así: que se haga mi voluntad, Señor, porque no quieren caminar por el embudo de la voluntad de Dios, porque no quieren caminar por la estrechez. Sí, la voluntad de Dios es un camino estrecho, lo es, pero conduce a la bendición. Si es la voluntad de Dios, imagínate esto, la voluntad de Dios, ¿tendrá bendición la voluntad de Dios en tu vida, en la mía? ¿Tendrá bendición la voluntad de Dios? Saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Pero no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Mateo 7:21, por favor. Estaremos trabajando esto en detalle quizá dentro de 8 días. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Son palabras muy fuertes. Esto es camino estrecho. No todo el que me dice Señor, Señor. Y es que somos ligeros para decir Señor para acá, Señor para allá, Señor, 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 Señor. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino, esto es muy lindo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso nos enseñó a pedírsela: que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Camino estrecho, puerta estrecha a la voluntad de Dios como pocas, que conducen a la amplitud de la bendición. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué, iglesia? Permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos. ¿Cuáles son los deseos del mundo? Malos. El mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El efecto embudo. Estrecho al principio, sé que la voluntad de Dios es a veces difícil, no es lo que yo quiero, no era lo que yo me imaginaba. Pensé que era otra cosa, Señor, pero después trae bendición. Mateo 7, 13, 14, volvamos a leer, hacemos una breve reflexión y oramos. Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. 7 áreas que ha puesto el Espíritu Santo en mi corazón para compartir hoy con la iglesia, de muchas otras que pueden ser de estrechez. Número 1, la estrechez de Jesucristo. Jesucristo es un camino estrecho que conduce a la bendición. La estrechez de la fe. La fe es un camino estrecho. Nos cuesta muchas veces caminar por fe, pero conduce a la bendición, a la amplitud.
La estrechez de los mandamientos fueron dados por Dios para protegernos, para bendecirnos, para cuidarnos. Son límites espirituales que traen bendición, traen libertad. Número 4, la estrechez de la obediencia a Dios. El mayor consejo de un padre a su hijo: mi hijo, obedezca a Dios. La estrechez de la santidad, camino estrecho. Fuimos llamados a vivir en santidad. Y por eso está la estrechez del arrepentimiento, número 6. Porque si hay algo en lo que no estoy bien, estoy patinando, tengo este recurso primario del arrepentimiento. Qué hermoso es el Señor, siempre dando una salida. Y número 7, la estrechez de la voluntad de Dios. Permítame decir, iglesia, para terminar, que en mi experiencia de 26 años de cristianismo, de más de 21 o 22 de estar liderando, sirviendo, enseñando, de 8 de ministerio pastoral, me he podido dar cuenta que las personas maduras espiritualmente no tienen ningún problema en caminar en la estrechez. Que el que va creciendo y va madurando, que la persona sabia y prudente no tiene problema en caminar en la estrechez, en el embudo. Pero que las personas necias, insensatas e inmaduras no quieren caminar por el camino estrecho. Prefieren la amplitud que conduce a la destrucción. El maduro sabe que en la estrechez hay bendición. Amén, iglesia. El inmaduro no quiere que lo estrechen, porque él siente que hay incomodidad y no entiende que esa incomodidad produce vida. Que prefieren la tolva. Y el Señor Jesucristo dijo que la mayoría de personas tienen esas características, que la mayoría de personas prefieren el camino amplio y que son pocos los que prefieren el camino estrecho. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a meditar en esta palabra que Dios nos ha dado. A la luz de nuestra vida, a la luz de lo que está pasando hoy, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Por qué puerta? ¿Qué camino? Jesucristo. Bendito sea, Señor. ¿Qué puerta? ¿Qué camino? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida, iglesia hermosa? ¿Qué está pasando en tu vida, preciosa iglesia del Señor? Santos y amados, ¿qué pasa hoy en nuestra vida? ¿De qué lado estamos? ¿Por qué camino vamos? ¿Qué puerta estamos atravesando? A veces vemos el embudo, ay, tan estrecho, pero después viene la amplitud, la libertad, la bendición, la paz, el descanso, el gozo, la provisión, la bendición de Dios. No te dejes engañar, no te dejes confundir, iglesia. El mundo ofrece cosas absurdas, nuestra carne, el enemigo, que parecen amplias, que son amplias, parecen buenas, son amplias, no son buenas, amplias sí, buenas no, que conducen a estrechez, a ruina interior.
ruptura de relaciones conyugales, relaciones entre padres e hijos, angustia, acusación, culpa. Ese es ese camino. Es mejor el estrecho. ¿Saben cuánto los amo, iglesia? Saben que los amo de verdad. Y como el padre que ama a su hijo, les animo: caminemos en la estrechez, porque la estrechez conduce a la amplitud. Gracias, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo por tu palabra. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haznos sensibles a este mensaje que el Espíritu Santo nos ha hablado, Señor, al corazón de la iglesia. Danos la oportunidad de entenderlo, de procesarlo, de vivirlo, de disfrutar de la estrechez para disfrutar de la amplitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra, honor y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No sé si alguien viene por primera vez. Denme la oportunidad de saludarlos si vienen hoy por primera vez. Si estás aquí en el templo y vienes por primera vez, levántenme la mano. Que Dios los bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Qué cantidad de gente. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Que el Señor los bendiga. No sé si hay alguien en el video, en línea, online, que esté por primera vez con nosotros. Qué hermoso saber que tenemos los dos formatos. Que Dios los bendiga. A ustedes que vienen por primera vez voy a hacerles una invitación. Denme la oportunidad de estar cerca de ustedes un momento. Acérquense en un momento acá, por favor. Vamos a hacer una oración. Acérquense un momento. Vengan aquí, denle un fuerte aplauso al Señor, las personas que vienen por primera vez. Ven, por favor. Que Dios los bendiga. Qué bueno verlos, qué hermoso que estén aquí. ¿Por qué vinieron a un servicio como hoy con este mensaje? No sé, Dios sabe. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Vamos a hacer una oración. Lo que quiero es que hagamos una oración. Las personas que están en la casa también, si vienen por primera vez, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos en esta mañana, tú que estás aquí al frente, si estás en casa por primera vez. Toda la iglesia los va a acompañar en esta oración. Yo voy a decir la oración y les pido que la repitan de corazón. Vamos a decir esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ustedes que vienen por primera vez, gracias por acercarse. Que Dios los bendiga. Me encanta ver familias completas. Hace 26 años llegué yo a la iglesia con mucha necesidad de Dios. ¿Qué va a pasar si ustedes vuelven? Yo les digo, van a crecer espiritualmente. ¿Ya asisten?
Oh, bendiciones, que Dios los bendiga desde la Florida. Excelente, qué rico. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Mientras estén aquí, venga. Esta es su casa. Y si ustedes regresan y escuchan la palabra y la practican, habrá bendición. Eso es lo que dice la Biblia. Queremos darles un saludo. Aquí están Carlos y Yolanda. Que Dios los bendiga, Carlos y Yoli. Vamos a darles un saludito. Déjenme darles un saludo y después van con Carlos y Yolanda al salón de bienvenida para estar un momentico con ustedes. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermosa familia. Gracias por estar aquí, princesa. Que Dios los bendiga. Esta es su casa. Sigan con Carlos y Yoli, por favor. Que Dios te bendiga. Bienvenida. Bienvenida. Por favor, démosle un aplauso al Señor, por favor.